Ok. Ok, aquí estamos. Aquí nos habíamos quedado en la clase pasada. Estábamos discutiendo el antisemitismo en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial y cómo se negaron en varias ocasiones, se negaron a apoyar a los judíos en la entrada, ¿verdad? Proveyéndoles visas para entrar a los Estados Unidos, aceptando a los niños que se trataron de traer en un proyecto de ley. Les hablé del San Luis, del barco que llegó y que no le dejaron ni siquiera acercarse. También cuando ya terminábamos con esto, con lo de cuando estaba ya el bombardeo en progreso, se les pidió, el Congreso Internacional Judío les pedía que por favor bombardearan las vías de tren y los campos de muerte, los campos de donde estaban ocurriendo el holocausto, y se negaron constantemente. Así que hay esa parte de la hipocresía que siempre los países, no todos, pero Estados Unidos con frecuencia dice una cosa y hace otra. Y sobre eso seguimos hablando, porque también había otro problema dentro. Espérate, que esto no quiere cambiar. Ajá. Ok, se me fue todo aquí. No les comenté que hubo una marcha de los judíos en Estados Unidos en el 43, que ya se sabe claramente lo que está pasando con lo del holocausto, y 400 rabinos apoyados por otras personas, judíos y no judíos, que apoyaban la causa de los judíos, hicieron una marcha que llegó hasta Washington, D.C., hasta la Casa Blanca, y pidiendo que Estados Unidos hiciera algo para salvar a los judíos, pidiendo eso que les decía, los bombardeos estratégicos que pudieran evitar que continuara la matanza. Y cuando llegan en algo que, o sea, bien, el presidente Roosevelt se niega a recibirlo estando allí, y envía al vicepresidente Henry Wallace y algunos congresistas de origen judío para que le hablaran a estos rabinos. Eso fue una gran ofensa, y el rabino que estaba a cargo, Jabotinsky, dijo: esto fue una cachetada, no solo a la delegación, sino a todos los judíos estadounidenses. Así que era una cosa tras otra, ¿no? Se sentían que no estaban apoyando. Claro, es interesante también que aunque Estados Unidos decía que la lucha contra Alemania era para derrocar un gobierno totalitario, ¿cierto? Era racista y militarista que invadió otros países, lo cual era cierto. Sin embargo, o sea, los que conocemos de historias de Estados Unidos sabemos que Estados Unidos había invadido militarmente y ocupado muchos países. Nada más les pongo algunos de Latinoamérica: México, Cuba, Filipinas, Nicaragua, Guatemala, Honduras, República Dominicana, Haití. O sea, ok, no era un gobierno totalitario, entonces, pero sí era racista y sí era militarista. Entonces, es todo bla, bla. Y sobre todo porque en el sur de los Estados Unidos estaban linchando negros todavía, y había segregación racial en el sur, ¿ok? Y los soldados negros incluso estaban segregados. O sea, cuando los soldados entraban al ejército, los negros servían en unidades solo de negros, aparte de los blancos. Y no les tengo que decir, pero se imaginarán que cuando había situaciones de peligro, ¿quiénes iban adelante? Entonces, había unas quejas sobre eso. Claro, generalmente esos negros hacían trabajo en las bases, los dejaban incluso en las bases, no les permitían ir a los campos de batalla, a menos que fuera algo para salvar vidas blancas, ¿no? Porque no querían que recibieran medallas de honor y cosas de esas. Así que lo que hacían era generalmente la limpieza, labores de limpieza, labores de alimentación, cocinaban, eran cocineros, enfermeros, o sea, ese tipo de labor más que nada. Y bueno, eso lo habíamos visto ya. Aquí está que prácticamente resumen de todo lo que habíamos visto en la clase pasada. Sí. Acá les muestro, imagínense cómo era, a qué nivel iba la segregación racial, que la Cruz Roja separaba la sangre de los blancos de la sangre de negros, ¿ok? Y esa práctica que ya existía, pues con la emergencia en Estados Unidos, o sea, la emergencia de que hacía falta más donaciones de sangre y no tenían necesariamente suficientes del color correspondiente, se tuvo que lanzar una campaña para tratar de que la gente recibiera sangre del otro color. Y esa es la que dice el póster: a él le da lo mismo, y a la ciencia también. La ciencia ha demostrado en pruebas químicas, físicas y microscópicas que la sangre de los blancos y de los negros es idéntica.
Es una campaña para convencer a los blancos, sobre todo, de que aceptaran sangre de los negros si esa era la única que había, ¿no? Así que a ese nivel. Es más, les puedo decir, a nivel, por ejemplo, en las Cortes de Estados Unidos, en estos mismos años, había 2 Biblias para que los blancos juraran poniendo la mano, o sea, eso de que juro decir la verdad, solo la verdad, nada más que la verdad. El juramento se hacía en la Biblia de los blancos, y en la Biblia de negros, los negros, para que no tocaran la Biblia del otro. O sea, estoy hablándole de segregación racial seria, ¿ok? Porque díganme si haría diferencia, ¿no? Así que alrededor de 1 millón de soldados que se unieron a las fuerzas estadounidenses eran negros, ¿ok? 1 millón alrededor, no es demasiados, no son tantos. Y al principio, como les decía, no les dejaban participar en los combates, pero eventualmente hubo necesidad, tuvieron que usarlos y se dieron cuenta de que eran tan eficaces como los blancos. Y ahí eso empezó a abrir esa brecha entre las aptitudes que se le adscribían a unos y a los otros. Pero siguieron durante toda la guerra teniendo las facilidades en las bases militares diferentes para los blancos y para los negros. Fíjense, por ejemplo, acá abajo le pongo una foto de la biblioteca que tenían. Este es para los negros. Había una biblioteca para blancos y una biblioteca para negros, para que no tocaran los libros, los mismos. O sea, toda la absurdidad que implica la segregación racial. Sin embargo, hay un famoso batallón, el Batallón Negro 969, que participó en una de las últimas batallas, la batalla de las Ardenas, cuando ya los estadounidenses con los británicos y franceses están acercándose a Alemania desde el oeste, y fue la primera unidad negra de combate que recibió una distinción como unidad. Esa batalla fue muy fuerte, una batalla de 17 días que reclamó 40,000 vidas estadounidenses, y en la emergencia de que estaban perdiendo tantas vidas, tuvieron que utilizar a los negros. Que estaban en otras labores, en labores que no eran de combate. Y 4,500 negros se ofrecieron y fueron a pelear. Y había muchas historias, no sé si todo es verdad, pero se cuenta que ellos cantaban mientras operaban los howitzer. Esto es un howitzer, lo que están operando aquí, que es es una artillería antiaérea. Ellos cantaban, pero no sé si es eso dicen, pero como está esa teoría de que los negros cantan todo el tiempo y qué sé yo, capaz que no. Pero lo interesante es que cuando se acabó la guerra y ya ganaron los aliados y ellos se vieron en Alemania y se dieron cuenta que en Alemania la gente no reaccionaba a ellos, ni les escupía, ni se cambiaba de vereda cuando venían caminando, ni hacían las cosas extremas que ellos conocían que pasaban en el sur de los Estados Unidos. Estaban felices y no se querían ir de Alemania, no estaban felices porque por fin sentían que no eran segregados. Y no es que los alemanes no fueran racistas, porque eso vamos a ver ya mismo, pero en general era menos y lo que había era más bien una curiosidad. Muchos alemanes nunca habían visto una persona negra y tenían la curiosidad y se acercaban a mirarlo. Me imagino que los niños harían como hacen todos los niños, cosas como una niña que yo vi una vez que lo tocaba un amigo negro y lo trataba de limpiar y le decía, está sucio, decía. Los niños siempre hacen esas cosas en esa curiosidad que tienen, ¿no? Pero no, fue una experiencia diferente para ellos no estar en una situación de segregación allí en Alemania, que fue interesante. Pero como les decía, los linchamientos en Estados Unidos de negros seguían ocurriendo. Ahí ven algunas escenas feas, pero a mí no se fijen en los cuerpos y fíjense la gente ahí lo más contenta de salir en la foto, todas esas mujeres y todo ahí participando de los linchamientos. En esta foto también hay mujeres, hay niños, ¿ven? Participando de estos linchamientos. En la presidencia de Franklin Roosevelt, que fue la más larga. Perdona un sí, dime. Paréntesis más chiquito. No, también hubo un escuadrón de aviación formado por negros. Sí, lo vamos Creo que a hablar se llamaba de algo así como yo lo anoté por acá. Tuskegee, algo así. Tuskegee. Creo que los tengo acá. Sí, pero si no los tengo acá, gracias por el dato, sí es cierto. Y fueron muy condecorados porque fueron excelentes, ¿no? Hay unas películas también sobre ellos.
varias. Entonces, con esto los linchamientos, lo que decir es que Franklin Roosevelt tenía, durante su presidencia, que fue la más larga, fueron 12 años, una por semana. Había un linchamiento por semana en Estados Unidos. Esto no eran cosas aisladas, esto eran cosas que pasaban constantemente. Aquí les pongo lo que dijo un redneck. ¿Qué es un redneck en Estados Unidos? Estos son la gente blanca, más pobre, sin educación, que hacen trabajos expuestos al exterior y por tanto se les da el sol y se le ponen rojos los cuellos. Por eso redneck quiere decir cuello rojo. Quiere decir los trabajadores, los peores, los más pobres blancos en Estados Unidos. Él dice, el otro día uno de esos negros se subió al autobús y se sentó al lado de una mujer blanca. El conductor del autobús le dijo que se levantara del asiento y él se negó a hacerlo. Se suponía que lo hiciera, ¿no? El conductor del autobús llamó para que un sheriff esperara al autobús. Un sheriff es como una especie de policía. Esperara al autobús en la siguiente parada y allí un escuadrón de hombres armados, no policías, hombres armados, esperaba el autobús y le ordenó al negro que se bajara y él se quedó allí sentado. Tuvieron que arrastrarlo fuera del autobús y lo llenaron de plomo en el acto. Quiere decir que lo mataron, le dispararon. Pero eso no los curará. Tenemos que matar a más de un negro para curarlos. Y esto es en el 44, cuando Estados Unidos estaba envuelto en la Segunda Guerra Mundial. Así que otra vez vemos esas dobles morales, ¿no? Está malo allá, pero acá está bien, ¿no? Acá no hay problema. Otra cosa es que cuando los estadounidenses fueron a reclutar puertorriqueños para que se unieran a las Fuerzas Armadas, tuvieron un gran problema, es que los puertorriqueños eran muy pobres y además no tenían educación suficiente para entender inglés. Así que miren, el anuncio que pusieron para el reclutamiento del batallón, que era del batallón de los puertorriqueños, fue: debe ser blanco, entre 18 y 36 años, con dentadura completa y capaz de hablar y escribir en inglés. Eso después lo tuvieron que bajar porque era muy difícil conseguir una persona que tuviera todas esas características y que supiera hablar y escribir en inglés sobre todo. Así que la Marina entonces decidió que no los quería tener porque eran analfabetos, no eran inteligentes, eran desleales, bla, bla, bla. Pero a medida que siguió la guerra, vino el momento en que necesitaron reclutarlos y ya tuvieron que reclutar. Y al final sirvieron más de 500,000. Si ustedes consideran, ¿verdad?, que en Puerto Rico en ese momento había poco más de 1,5 millones de personas y que se sacaran 500,000 de hombres, quiere decir que prácticamente todos los hombres jóvenes de Puerto Rico estaban en la guerra. Dice hay menos de 3 millones, eran a lo más 2 que llegaba, 2 millones. Así que ellos constituyeron, estos puertorriqueños, al final de todo, un 3.12% de las fuerzas, un porcentaje muy alto de las fuerzas. También los mexicanos americanos que vivían en Estados Unidos se alistaron porque se sentían estadounidenses, sin embargo, también los discriminaron en términos de los trabajos que les daban para hacer. Sin embargo, se les coló un héroe negro, en particular, que se utilizó mucho en la propaganda para tratar de demostrar que no había ninguna discriminación. Y este era un cocinero durante el ataque a Pearl Harbor. Él era cocinero de su barco, pero cuando empezó a ocurrir el ataque, el hombre que manejaba la metralleta, del que estaba en la parte de arriba del barco, cae y él agarró la metralleta y empieza a disparar contra los aviones japoneses y logró atacar. O sea, esto fue tan bueno lo que hizo, y hubo gente que luego lo comentó lo que él hizo, y bueno, al final fue el primer negro en ganar la Cruz de la Armada de la Marina de Estados Unidos. Sí, la Marina sería la manera de llamarlo, o la Armada. Acá en el póster que ven de él, dice más allá del deber, ¿no? Sobrepasó lo que se esperaba de él. También hubo mujeres negras que se unieron, y ahí las ven atendiendo a los prisioneros de guerra que Estados Unidos capturaba, ¿no? Que eran pues los alemanes, por supuesto, o italianos, depende de dónde estaba la guerra en ese momento, pero ellas sirvieron también. Cuando también
yo les comenté de las fábricas, ¿verdad? La fábrica Ford, que estaba en Detroit, Michigan, que es en el norte de Estados Unidos. Cuando se fueron tantos hombres a servir en el servicio militar, tuvieron que llamar a otras personas, muchas de ellas mujeres, a trabajar en esas fábricas, pero también vinieron negros, trajeron negros del sur en autobuses que venían hasta el norte y venían a vivir en estos pueblos del norte donde no conocían negros, nunca habían visto un negro por ahí. Eso trae problemas porque nadie quería ser vecino, nadie quería tener de vecino a un negro y empezaron a atacarlos. Ahí ven algunos de estos disturbios raciales que hubo en Detroit. Fíjense que ahí ven a un negro que lo están sacando del autobús, no lo dejan ni bajarse y para caerle encima y golpearlo. Llegando a la situación a tal punto que acá ven en esta foto cómo la policía tiene que proteger a ese negro porque el grupo quiere linchar al negro. Y esto es en el norte. Ahí ven, lo querían linchar al negro, ¿ok? Y acá ven otra vez el ejército protegiendo en el medio, tratando de evitar que los disturbios continuaran. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en ese momento hacían falta los trabajadores. Entonces no pueden darse el lujo de que estén matando trabajadores negros, ¿no? Se hizo también en esas fábricas, entonces tuvieron que hacer campañas para que los trabajadores blancos y negros trabajaran juntos, fueran capaces de trabajar juntos. Y ahí ven parte de la propaganda. Unidos podemos ganar, tratando de verdad, de unir lo que había sido separado siempre. Todo esto va a terminar, la segregación en el ejército termina después de la guerra. En el 1948, cuando el presidente Truman firma una orden que dice que para lograr la igualdad de trato y oportunidades para todas las personas en las Fuerzas Armadas, sin importar raza, color u origen nacional. Y no vienen ellos a funcionar en el campo de batalla juntos, blancos y negros, sino hasta la Guerra de Corea en 1950, donde los integran, si bien siguen poniéndolos, empiezan desde entonces a ponerlo en posiciones las más riesgosas, las más peligrosas, ¿verdad? Para proteger las vidas de los blancos, pero por lo menos estaban sirviendo unidos. Eso no quiere decir que los trataran igual, ¿ok? Quiere decir que sirven en las mismas unidades. Eso es todo lo que quiere decir, ¿ok? Y bueno, y con eso los preparo para lo que es lo más grande y más serio capaz que ocurrió en el término del racismo de Estados Unidos durante la Segunda Guerra, directamente asociado a la Segunda Guerra. Y les cuento. ¿Cuándo ocurre? Antes de que esto empezara, esta internación de la que les voy a hablar, sí, desde que estalla la guerra, ya se empieza a aplicar la internación de los enemigos. ¿De qué se trata? Por ejemplo, Francia, cuando estalla la guerra, por el temor que tiene a los espías, a toda esa cosa, entonces agarra a 15.000 alemanes, pero eran alemanes, nacidos en Alemania, y los interna en un campo. No para castigarlos ni nada, sino para mantenerlos bajo control y prevenir que hagan espionaje y todo ese tipo de cosas que es muy fácil hacer en tiempos revueltos, ¿no? Inglaterra, por su parte, Gran Bretaña, arrestó también a extranjeros enemigos, tanto alemanes y como italianos, ¿no? Entre todos los que estaban entre 16 y 70 años y los puso en campos que ellos no les van a llamar campos de concentración, pero eran campos de los que no podían salir, ¿okay? Estaban encarcelados. Estados Unidos también, desde el principio, desde antes y durante la guerra, encarcela a 1.000 italianos y a 1.507 alemanes. Generalmente en Estados Unidos había muchos más italianos y muchos más alemanes, pero escogen aquellos que están en posiciones de trabajo que son por ejemplo, que trabajen en hospitales, en comunicaciones, los que trabajen en los puertos, porque pueden dar información y se les hace fácil mandar información a otros países, los que pudieran ser espías, básicamente. Eso era más que nada. También se temía que pudieran organizar sabotaje o que hicieran propaganda. Entonces, lo extraño de lo que les voy a contar ahora es que esta vez no es contra japoneses, sino contra japoneses americanos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que son japoneses de segunda generación. Son hijos de japoneses nacidos en Japón
que se fueron a vivir a Estados Unidos y que nacieron en los Estados Unidos. Al nacer en los Estados Unidos son estadounidenses. Y son ciudadanos estadounidenses con todos los derechos de ciudadanos estadounidenses. Eso es lo que es extraño, porque una cosa es arrestar a los enemigos y otra cosa es arrestar a tu gente por el origen que tienen. Esto va a ocurrir básicamente a menos de 2 meses después de Pearl Harbor. El ataque a Pearl Harbor, les recuerdo, es el 7 de diciembre. Y la orden ejecutiva que ordena encarcelar a estos japoneses americanos es de febrero del 42. La orden ejecutiva 9066. ¿Qué es lo que dice la orden? Bueno, yo ahorita les voy a mostrar otras cosas, partes de la orden, pero el propósito de esta orden es internarlos en campos que le llamaron oficialmente centros de reubicación, pero ya ustedes van a ver si son centros de reubicación o centros de concentración. Y la idea era mantenerlos ahí mientras durara la guerra. Porque sí, como les digo, una cosa es que si son enemigos, si son de un país enemigo, pero estos no son de un país enemigo, son estadounidenses de padres japoneses, ¿verdad? De origen japonés, pero ellos no son, ellos se criaron, nacieron y se criaron en Estados Unidos. Muchos de ellos, de hecho, especialmente muchos de los padres, ya habían recibido la ciudadanía, aunque hubiesen nacido en Japón, ya tenían la ciudadanía. Y muchos de ellos habían sido veteranos de la Primera Guerra Mundial, o sea, ya habían peleado por Estados Unidos, habían arriesgado sus vidas sirviendo en el ejército de Estados Unidos. Sin embargo, ahora se les apresa, se les interna. Y les cuento cómo va ocurriendo la cosa. Si se acuerdan de la película Karate Kid, no sé, me imagino que se llama igual en español, Karate Kid, o el niño del karate, o algo así. En esa película, el japonés que le enseña al niño karate, a Daniel, que le enseña karate a Daniel, se llama Miyagi. Y Miyagi, en una escena, se emborracha, está borracho, y el niño llega, Daniel llega, y él está borracho, y él estaba tratando de capturar, no, me acuerdo hasta de la escena, moscas con unos palitos. Y él está borracho y el niño dice, ¿qué te pasa? Tú nunca estás así. Y él le dice, es que hoy es el aniversario de la muerte de mi esposa. Y su esposa murió cuando él estaba sirviendo en el ejército de Estados Unidos y su esposa estaba en uno de estos centros y murió de parto porque no había servicios médicos apropiados en estos centros. Así que eso está en la película, hasta ahí. Hace una escenita ahí que habla de esto precisamente. Claro, si uno no sabe la historia no entiende bien esa parte, pero había, desde que sale Pearl Harbor, desde el ataque a Pearl Harbor, empieza feroz una campaña contra los japoneses, sobre todo en la costa oeste de Estados Unidos, que era donde la mayoría de ellos vivían, porque venían desde Japón y llegan, cruzan todo el Océano Pacífico y entran al oeste de Estados Unidos. Me refiero a la parte, sobre todo California, pero también sigues para arriba y tienes hasta Oregón y Washington DC, todo eso. Y miren las campañas, ahí ven al tío Sam diciendo, japoneses, ustedes son los próximos, ¿verdad? Es agresivo. Aquí ven otra, aquí ven una más fuerte. Esto es una revista y dice la bestia japonesa y su plan para violar al mundo. Y es obvio, la escena es que los japoneses son unos salvajes que van a violar a las mujeres blancas estadounidenses. Aquí ven más propaganda, la de la izquierda, este es el enemigo. Ambas dicen, este es el enemigo, ambas con mujeres y japoneses salvajes y malvados que van a atacar a las mujeres. Es una campaña intensa, entonces va a haber una respuesta. Entonces la gente empieza en ese oeste de Estados Unidos a reaccionar y entonces se ven rótulos como el de este café, aquí no servimos a japoneses, no entren, aquí no servimos japoneses. Ahí ven, japoneses, manténgase afuera. Ustedes son ratas, es lo que dice ese rótulo que está ahí. Acá dice, no queremos más japoneses aquí, nunca. Ese es el rótulo que tiene el señor en su caja registradora. Acá ven una casa que dice, japoneses, sigan su camino, este es un vecindario blanco.
Y así hay montones de imágenes de este tipo de cosas. No es sorprendente que empiecen a atacar entonces templos budistas, lo cual no tiene mucha lógica porque la mayoría de los que iban a los templos budistas eran en realidad los chinos, había montones de hindúes que iban a los templos budistas. Sin embargo, ellos en Estados Unidos pues hay mucha ignorancia de esa parte del mundo y todavía el día de hoy han atacado a Sikhs, indios Sikh, porque usan turbantes y ellos creen que los turbantes son musulmanes y atacan, o sea, mucha ignorancia y atacan hacia lo loco. Ahí ven un ataque a un templo budista en California y hay un gran problema, o sea, es que los americanos no saben distinguir, como nos pasa mucho, entre un chino y un japonés. Y es importante distinguir porque el chino es amigo y el japonés es enemigo. Entonces, hay que manejar eso. Así que ven cómo los chinos americanos empezaron a usar botones que decían que no eran japoneses, que eran chinos, para que la gente no los tratara mal, como trataban a los japoneses. Y entonces la cosa se sigue complicando, ¿no? Ahí se usa mucha propaganda, y ven parte de la propaganda para ayudar a la gente a distinguir entre un chino y un japonés. No sé cuán útil puede hacer esto, porque la verdad que es un poco extraño, ¿no? Y esto es lo que se emite. Es en abril 22 del año 42. O sea, ya ahí es 3 meses más o menos después de Pearl Harbor, ¿okay? Que fue en el diciembre 7 del 41. Y ven que es bastante larga y es una orden, ¿ok? La orden es para que vayan a estos centros de reubicación. Pero le pongo acá para acordarme yo de contarles del lapsus linguae de Franklin Roosevelt. En 4 ocasiones, o en 3 o 4 ocasiones, él hablando de estos campamentos, el propio presidente dijo campos de concentración en vez de campo de reubicación. Así que tuvo varios lapsus en que, dije campo de concentración, ¿no? Así que hasta ellos se les pasaba, ¿no? Acá ven, o sea, cuando les llegaba, cuando esos avisos se pusieron, ¿ok? Se les daba un cierto tiempo a las personas, hasta cierta fecha, ¿verdad? Hasta, dice aquí que, a ver, ¿cuándo es que tenían que entregarse? Es que está chiquitico. Abril 23, creo que no, un poco más tarde tiene que haber sido. ¿No? Le daban como una semana más o menos. Para que ellos, primero que tenían que ir a reportarse con las autoridades militares. Esto es una orden para responder a los militares. Y luego le daban un tiempo para que abandonaran sus hogares, sus negocios. Una gran cantidad de japoneses que vivían en esta parte de Estados Unidos eran dueños de negocios, eran comerciantes. Entonces tenían que abandonar negocios y casas, todo, y presentarse con lo que pudieran cargar ellos mismos en los lugares a donde les decían que tenían que presentarse, ¿no? Era una orden de desalojo, es básicamente. Y sobre eso comenta este joven que tenía 11 años y ahora lo recuerda, pero en esa época tenía 11 años. No recibimos un aviso hasta poco antes de que tuviéramos que irnos. En ese momento mi padre tuvo que vender el negocio. Así que una mujer vino y le hizo una oferta que estaba muy por debajo del valor del mercado, pero no tuvimos elección y aceptó. Nos dijeron que teníamos que llevarnos ropa de cama, las sábanas y las almohadas, un plato, una cuchara, una taza, un cuchillo, tenedor y cuchara y nuestros artículos de tocador y luego solo la ropa que pudiéramos cargar. No podíamos llevar ninguna cámara, ninguna mascota, y no sabíamos si íbamos a estar allí durante años o días. No sabíamos a dónde íbamos a ir. Entonces, no se les dice a dónde los van a enviar, como él dice, ¿no? Y como en este momento ellos empiezan la guerra para Estados Unidos, no se sabe cuántos. Imagínense que esta guerra hubiera durado 10 años, como algunas guerras, ¿no? Entonces, eran 10 años que iban a estar allá. Así que no era sensato decir, bueno, cierro el negocio en lo que volvemos, porque si imagínate que pasen los años, lo van a vandalizar. O sea, era más sensato vender al precio que les dieran para así tener algo, ¿no? Lo mismo las casas, vender las casas. Hubo gente que tuvo suerte y tenía un buen vecino que era estadounidense, pero que era un buen amigo
y se hizo cargo de sus propiedades y se las entregó de nuevo cuando regresaron, pero fueron muy pocos por toda esa propaganda que generó todo ese odio contra los japoneses. Entonces, la mayoría de ellos perdieron todo, perdieron casas, perdieron negocios, todo lo que tuvieran y se tienen que ir y arrancar así con lo que tienen. Como les digo, no saben a dónde van, no se les dice dónde están, porque esto es para que nadie pueda saber dónde están, ni ayudarlos, ni nada, ¿okay? Como si fueran, van a estar presos, ya les voy a mostrar. Ahí ven, ¿verdad? Cómo ponían la gente, venta por evacuación. Muebles, estaban pidiendo dinero para, o sea, están vendiendo muebles, casa, todo estaban vendiendo, ¿no? ¿Y de dónde aplica esta orden? Ustedes ven esta línea gruesa en este mapa, quiere decir que no se permitiría a ningún japonés viviendo en esa línea, hacia el oeste de esa línea, ¿ok? Toda la costa oeste de Estados Unidos estaba prohibida para los japoneses, estaban vedados de toda la región, ¿ok? Alegan el gobierno que están protegiéndose, ¿verdad? De que no vayan a hacer sabotaje, espionaje, todo ese tipo de cosas. Pero están pasando por alto un tema importante. Ellos no eran japoneses, la mayoría no eran japoneses, eran norteamericanos, ya eran estadounidenses de origen japonés, sí, eran etnia japonesa, pero no eran japoneses. ¿A dónde los llevan? A estos sitios que ven acá con triangulitos, que casi no se ven, ¿verdad? Porque es un mapa medio extraño que conseguís, pero acá, esto es uno de los campos, aquí hay otro, Tula Lake, Minidoka, que dice ahí, Hart, creo que dice ahí, Topacio, Granada, estos son los campamentos. El más famoso es Manzanar, que está aquí en la frontera, es el más famoso, y Tula Lake, son los dos más famosos, de los que les voy a mostrar algunas escenas. Aquí los ven cuando se reportan. Como ven, están siendo escoltados por militares. O sea, es una evacuación de los que le hacen los militares y los montan en estos trenes sin saber a dónde van. Los trenes tienen tapados todas las ventanas con papeles negros para que ellos no puedan ver hacia dónde se dirigen. Imagínense el trauma que tiene que ser esto para esta gente que eran comerciantes, gente, tú sabes, normal, ¿no? Gente normal haciendo su cosa. Aquí lo ven más claro. Aquí están los campamentos o realmente campos de concentración, que les dije, los más famosos, Tula Lake y Manzanar, cerca de las fronteras, pero los demás están hacia el interior. Mientras todo eso está pasando, algunos de estos japoneses americanos jóvenes fueron como voluntarios para servir en el ejército de Estados Unidos. Ahí ven el más famoso y más condecorado, que es el 442 de Infantería, la unidad más condecorada de la historia militar estadounidense, incluyendo los blancos. O sea, fueron más condecorados que las unidades de blancos americanos. 14,000 hombres recibieron más de 18,000 condecoraciones en solo 2 años de servicio. Increíble. Esto se ha estudiado, que ellos tenían este afán de demostrar que eran fieles a Estados Unidos, que eran patrióticos, ¿no? Entonces fueron extremadamente valientes en el campo de batalla y bueno, dieron una lección básicamente a los estadounidenses que estaban, sus familiares, mientras ellos servían, como le pasó a Miyagi en la película, estaban en el campo de concentración mientras ellos servían. A esos soldados que fueron a servir en el ejército les exigían un juramento de lealtad que no se lo exigían a los otros estadounidenses. Todos eran ciudadanos estadounidenses, pero solo ellos tenían que hacer el juramento de lealtad, firmarlo por escrito y una verificación de antecedentes, ¿verdad? Para que no tuvieran ningún antecedente dudoso. Eso, muchos que han estudiado lo que hizo Estados Unidos con los japoneses americanos, plantea la pregunta, bueno, si ellos podían servir con armas en el ejército, que pudieron haber atacado a los otros blancos, ¿no? Si le permitían ir allá solo con un juramento de lealtad y verificación de antecedentes, ¿por qué no le ofrecieron a los japoneses que vivían en la costa oeste firmar un juramento de lealtad y pasar por una verificación de antecedentes? No, no se hizo.
los evacuaron completamente de esta manera tan fuerte como lo hicieron. Aquí ven la entrada de uno de los campamentos. No se admite nada, nadie podía entrar. Y ahí, esta es la entrada de Manzanar, que hoy es un museo, ese museo, el campo de Manzanar. Fíjense el campamento, fíjense dónde está, es un desierto. Fíjense que es un desierto. Como es un desierto, el polvo arenoso es constante. Entonces, las personas que tenían enfermedades respiratorias se vieron severamente afectados por este internamiento porque era constante esta situación. Los inviernos son extremadamente fríos en el desierto y bueno, así hay montones de historias de lo que ellos tuvieron que enfrentar. Ahí lo ven también cuando nieva, nieva así, y frío porque neva, ¿ok? Pero no hay... O sea, en el verano no hay sombras, no hay árboles, no hay nada donde uno taparse del calor también. Las condiciones en que las obligan a vivir son particulares. Fíjense que estas casas, estos son grandes, son como unos hangares grandes, ¿sí? Y ahí viven un montón de familias. Los japoneses son gente muy privada. Sus cosas son privadas, sus problemas son privados. Aquí no hay privacidad. Cada espacio de 6 por 7 metros era para ubicar en él de 3 a 4 familias. ¿Qué separa una familia de la otra? Como ven, ponían sábanas, ¿verdad? Sábanas para establecer dónde terminaba la casa de uno y la casa del otro. En realidad eran estos pequeños espacios que tenían que compartir, ¿no? Y ahí ven, cuando comían, tienen que comer todos juntos. También es algo extraño, y los hacen comer sentados, no en el suelo. Los japoneses comen en el suelo, dormían en esteritas, pero ellos no, recuerden que también ellos no es tan traumático esto porque ellos todos son, en realidad la mayoría son estadounidenses, y además estaban acostumbrados a vivir en Estados Unidos. Cierto, lo que sí que se prohíbe totalmente el uso del idioma japonés. En el campamento se castigaba a los que usaran el idioma y se les castiga por cualquier servicio que no sea cristiano. Los únicos servicios religiosos permitidos eran cristianos. La comida fue un gran problema porque ellos comen mucho pescado, vegetales, arroz, ¿verdad? Es lo que la dieta básica de los japoneses. Y ¿qué les daban? Les daban panchos, ahí ven los niños comiendo panchos, que eso es comida chatarra, muchas papas, no están acostumbrados a comer papa, mucho pan, que también los japoneses no comen pan, y la leche solo se la daban a los niños menores de 5, también las raciones de comida eran bien limitadas, así que como ellos empiezan a tener ese problema, y esa comida que no es lo que ellos están acostumbrados a comer, empiezan a tener problemas de enfermedades gástricas por el cambio de dieta. Entonces deciden ellos, bueno, piden permiso y les permiten hacer pequeñas huertas en el campamento para poder tener vegetales, poder tener vegetales y comer vegetales. Pero en un desierto, imagínense cuán buenas serían las cosechas, ¿no? De los 110,000 internados, 30,000 eran niños, una tercera parte casi eran niños. Y no había maestras, no se las proveían. Así que de las mismas mujeres que estaban en el grupo, algunas sirvieron para ser maestras, ¿verdad? Había, sin embargo, muy pocas que se sintieron capacitadas para hacerlo, y había más o menos 48 niños por maestra. No les dieron fondos para comprar ni libros, ni libretas, ni escritorios para los niños. Ven que en las mismas mesitas donde comen es donde están. No tenían materiales las maestras, no tienen pizarras, no tienen nada, ¿no? Y les obligan a que toda la educación sea solamente en inglés. La mayoría de estos niños chiquititos hablaban japonés solamente. Ellos aprendían el inglés en la escuela, pero acá va a tener que aprender el inglés ahí en frío, ¿no? En la escuela sí, pero enseñado por japoneses. No hay biblioteca, no hay nada, laboratorio, nada. Los lugares donde les dan las clases tienen que estar bien sellados. Esa es otra cosa. Tienen que sellar bien los lugares donde están viviendo, comiendo, durmiendo, enseñando, porque esa arena se metía por debajo de las puertas, se metía por las rendijas entre las puertas y era constante que estaba entrando la arena.
Así que era un gran problema. Había muchos insectos cuando salían, todo era problemas, ¿no? Ahí ven desde fuera el Tula Lake, miren cómo se ve, o sea, es un lugar del desierto, es en medio de un desierto. Acá hubo una protesta, empieza a haber protestas por la escasez de alimentos, ahí hubo una prontamente en octubre, y ahí les dan el permiso, como les decía, para poder hacer agricultura de lo que pudieran hacer que creciera en aquel lugar. En esas protestas varios fueron disparados o golpeados con bate, 8 murieron asesinados por guardias que atacándolos o por suicidios, gente que no pudo sostener la situación. Pero también con el tiempo, ¿verdad? Se van adaptando y se dan cuenta que tienen que vivir, ¿no? Tienen que vivir y les dan permiso por lo menos para hacer deporte. Ahí los ven a los japoneses haciendo béisbol, softball y fútbol estadounidense. Ven acá que está haciendo el fútbol estadounidense. Tenían que ser los deportes que ellos les dijeran, ¿no? No podían hacer sumo tampoco. Ahí los ven haciendo voleibol, haciendo básquet, ¿no? Trataban de vivir, ¿no? Y ahí la primera dama, ¿no? La esposa del presidente, visitó uno de estos campos en el 43 y escribió un artículo donde ella explica por qué fue que los pusieron en los campamentos. Y las justificaciones son que tuvieron que hacerlo porque no había tiempo. Si le hubieran dado la oportunidad de presentar que no tenían antecedentes, hubiera tomado mucho tiempo investigarlos. Y ella reconoce que ninguno de los que estaban en los campamentos jamás había cometido delitos, pero alega que era para su protección, porque como la gente los estaba tratando mal afuera, pues para protegerlos había que ponerlo en los campamentos. Claro, pero si no lo hubieran hecho toda la propaganda anti-Japón, capaz que no los hubieran tratado tan feo, ¿no? Pero bueno, ella reconoce que no hay suficiente agua, que no tienen suficiente comida, que no tienen nada, que no tienen escuelas decentes, que no hay hospitales tampoco, y que el lugar provocaba muchas irritaciones en la nariz y la garganta por ese polvo. Dice que ahí es lo que tremendo. Ella dice que, bueno, pero dentro de todo, cultivar sus propios alimentos y criar pollos y ganados va a ser excelente, van a aprender de agricultura, van a aprender de crianza de pollos y de ganado, y así cuando termine la guerra, como de todos modos no van a poder volver a hacer sus profesiones porque perdieron todo, pues que hagan granjas, que trabajen en las granjas, están desarrollando destrezas para su próxima vida, lo cual es una canallada decir una cosa de esa, porque eran gente que eran empresarios, gente profesionales y altamente educados. El nivel de educación de los japoneses era de los más altos de toda esa área, por encima de los blancos por mucho, todavía al día de hoy es así. Y al final dice que, pero cuando le insisten, ¿verdad? Ella finalmente en una entrevista luego también reconoce que todo esto en realidad es por racismo. La empujan hasta que, bueno, sí, hay algo de racismo ahí. Y miren si hay racismo, que miren qué interesante. En Estados Unidos están encarcelando a todos estos japoneses que nunca hicieron nada, que eran de hecho estadounidenses, ciudadanos estadounidenses, que si hubieran hecho espionaje, se arriesgaban a la pena de muerte, porque en Estados Unidos la pena de muerte por espionaje, la pena por espionaje es pena de muerte. Entonces, hubieran sido bien estúpidos, ¿no? Pero bueno, sin embargo, en Hawái, que es donde está Pearl Harbor está en Oahu, que es una isla de las islas de Hawái que le pertenecían a Estados Unidos. Allí no encarcelaron a ningún japonés y estaba llena de japoneses. Y usted dirá, ¿pero por qué? Bueno, aquí lo explica este niño de 17 años que trabajó en la Cruz Roja en Hawái. Dijo que por mucho quisieran para apoyar y defender a Estados Unidos, se daba cuenta de que siempre habría quien nos miraran y pensaran, y algunos lo dirían en voz alta, maldito japonés. Aunque ellos les dejaban trabajar, eso no quiere decir que los trataran bien, ¿sí? Ahora, ¿por qué no poner en campos de concentración a todos los japoneses que vivían en Hawái, que está ahí, cerquita de la guerra, ahí al lado? ¿Por qué? Porque en Hawái el 40% de los habitantes eran japoneses.
y eran necesarios para mantener a Hawái funcionando, ¿no? Si sacaban, imagínense poner en campos de concentración al 40% de la población. Es absurdo, no tienen ni dónde ponerlos para empezar, ¿sí? Claro, en California eran el 1% de la población, entonces era fácil sacarlos y ponerlos en los campos de concentración. No era práctico hacerlo en Hawái porque eran demasiados, porque eran una minoría importante, o sea, eran minoría, pero eran más del 30% de la población, y porque los necesitaban para los empleos esenciales. Así que es la ironía. Si eres japonés tan cerca como en Hawái, no hay problema. Pero si eres japonés tan lejos como en la costa oeste de Estados Unidos, ahí eres un problema y te vamos a encarcelar. Fíjense, afuera de los campamentos había rótulos como en las cárceles. Dice, deténgase aquí, área limitada solo para personas de origen japonés residiendo en este centro de relocalización, le llaman ahí. Y había vigilancia alrededor, había verjas, no podían entrar ni salir por su cuenta. Las vallas eran electrificadas, ¿ok? Y tenían reflectores exactamente como en los campos de concentración nazi. En eso era, la vigilancia era igual. Vallas, había puntos de observación donde tenían soldados para dispararles, todo era tal cual, ¿ok? Estuvieron ahí presos hasta después de la guerra. Interesante, ¿no? La guerra terminó con Japón en agosto, bueno, en realidad se firma en septiembre, principio de septiembre del 1945. Sin embargo, los últimos prisioneros abandonaron los campos el 2 de enero del 46. Cuando abandonaban, generosamente se les daba $25 y un billete de tren a su lugar de origen. ¿Para qué iban a ir allí? Ya no tenían casa, no tenían negocio, no tenían nada. Muchos de ellos se van a Japón. Directamente se van a Japón porque dicen, bueno, aquí, después que nos han hecho esto, yo no quiero estar aquí. Y se fueron directo para Japón. Buscaron la manera de pagarse los pasajes para ir a Japón. Esa era la meta, era irse del país por lo que les había pasado. Hubo algunos que no se pudieron ir en enero del 46 y hasta marzo no se pudieron ir porque no tenían a dónde ir. No tenían a dónde ir, punto. Y tuvieron que apurarlos que se largaran ya porque había que cerrar los campamentos. Al regresar, los que regresaron encontraron que habían perdido todo, ¿no? Hasta los templos, todo, y seguía la violencia, seguía la hostilidad. Eso no paró. Hubo denuncias por disparos a sus lugares donde estaban viviendo, les incendiaban las casas, les tiraban bombas molotov en las casas, le ocurría vandalismo. Ahí ven una casa acá abajo, que en la casa le escribieron con pintura, no queremos japoneses aquí. Y fue hasta julio del 48 cuando se aprueba una ley de reclamaciones de japoneses americanos para que ellos pudieran ser recompensados por sus pérdidas. Sin embargo, pues 26, solo de los 110,000 que estuvieron en los campos, solo 26,568 reclamaciones se presentaron, pero de los $148 millones que pidieron, solamente les aprobaron 37 millones. Y ahí quedó el asunto por un tiempo, pero no para siempre. Fue en el 1983, ¿ok? Pasó todo ese tiempo y finalmente, a través de un proyecto de ley que se aprobó en el Congreso, una comisión que investigó y creó un proyecto de ley, determina que la detención no se justificaba por ninguna necesidad militar, sino por racismo, histeria de guerra y fracaso del liderazgo político. En recompensa por lo que se le había hecho, se asignaron $20,000. Imagínense, $20,000 a cada sobreviviente. Eso es nada. Pero solo a los sobrevivientes. Si los que estuvieron en el campamento murieron, sus hijos y sus nietos no pueden cobrar por ellos. Tienen que ser los sobrevivientes que quedasen vivos todavía. Y solamente quedaban vivos 60,000. Así que los cheques empezaron a llegar en el 91. Ahí ven al presidente Ronald Reagan firmando el tema. Lo interesante es que ni antes, ni durante, ni después de la guerra
Nunca ningún japonés fue condenado o acusado y condenado por espionaje, traición o cualquier otro crimen asociado a la guerra. Nunca hicieron nada. Y todo esto fue, como ellos mismos aceptaron, por racismo, por histeria de guerra y por decisiones de los líderes, ¿no? Les comento que hubo otros campos de concentración y les cuento también que la mayoría de los estadounidenses no sabe nada de estos campamentos, nada. Mi marido no sabía nada. Mi marido, cuando yo lo conocí, tenía 65 años. Así que imagínense cómo está el resto. Mi marido lee, imagínense los otros. ¿Okay? Hubo otros campos para descendientes de japoneses en América Latina. Entonces, lo que hace Estados Unidos es que les obliga a los gobiernos de países de América Latina a buscar a los japoneses, agarrarlos y enviárselos a Estados Unidos. Se llegaron a llevar 2.200 porque en realidad no había tantos japoneses. La mayoría eran en Japón, que todavía en Perú, y que en Japón. La mayoría estaban en Perú, donde todavía hay una gran población de japoneses. Por eso es que el presidente una vez fue Fujimori. Y otros que trajeron de otros países. No vi nada sobre Uruguay. Aparentemente no había ningún japonés en Uruguay, pero sí, o quizás el gobierno no hubiera cooperado, esa es otra posibilidad, pero estos son los países que sí cooperaron. Se les enviaba disque como voluntarios y para el momento en que los países los apresaban, les decían, ok, te vamos a enviar a Japón, pero en realidad no los iban a enviar a Japón. Ellos iban, ok, pues me voy para Japón, ok, me voy para Japón. Pero cuando llegaron a Estados Unidos, le negaban la visa para ir a Japón, para entrar a Estados Unidos, perdón. Entraban sin visa y ahí le daban la excusa a Estados Unidos de apresarlos por entrar ilegalmente, porque se fueron sin visa. Ellos creían que iban para Japón, no sabían que necesitaban una visa, no sabían que iban para Estados Unidos. Todo un truco para atraparlos en Estados Unidos. ¿Por qué querían agarrar a esto? ¿Por qué? ¿Por qué querían agarrar japoneses de América Latina? Porque ellos sabían que en la guerra los japoneses iban a capturar estadounidenses y para poder intercambiarlos era bueno tener prisioneros japoneses para cambiarlos por soldados estadounidenses cuando acabase la guerra. Así que los iban a tener presos por gusto para tenerlos para el final. Y de hecho ocurrió un intercambio, que fue lo único que pude encontrar, fue uno en octubre del 43, donde intercambiaron 1.300 de estos, casi todos los intercambiaron de hecho en India por soldados estadounidenses que eran prisioneros de guerra de los japoneses y se hizo un intercambio ahí. Así que sí se hizo, ¿ok? Y fueron usados como peones para hacer el intercambio, ¿ok? En Perú, ¿sí? Como había tantos japoneses, ¿verdad? Hubo mucho odio racial contra los japoneses. Y cuando terminó la guerra y Estados Unidos quiso enviar de nuevo los que le sobraban de los que Perú les había enviado, le dijo, no, para acá no los mande. Y entonces se quedaron en estatus indocumentado en los Estados Unidos hasta que finalmente en el 1953 les dieron ciudadanía. Y ahí los ven, estaban organizados en una organización que pidió que los ayudaran porque eran, como ven ahí como pusieron ahí, japoneses latinoamericanos. Estos no recibieron nada, los $20,000 que recibieron los otros, estos no les dieron nadita de nada. Estos que con suerte que están vivos, me imagino. Y él les quería, para decirles siempre algo, algunos que ustedes conocen que estuvo en los campamentos, fue George Takei, que hizo, me imagino que ustedes conocen de Star Trek, ¿no? Y él fuese el que hacía este papel, por eso se los puse ahí como él salía en Star Trek. Él es gay y cuando él estuvo en el campamento entre los 5 y los 8 años, vivió en el campamento y escribió un libro para niños, que lo ven aquí, que es como dibujos con dibujitos, una novela gráfica. El título es Nos llamaban enemigos. También hizo un documental para la comunidad LGBTQ, donde habla también de su tiempo en los campamentos, que se llama Ser Takei. Ese es el documental. Y bueno, ahí lo ven, este es
Takei. Él estuvo en el campamento. Es el único que he conocido que pude encontrar, que pensé que ustedes podrían reconocer. En el Museo Smithsonian, que está en Washington, D.C. y que es gratis, ahí hay varios museos Smithsonian, uno de ellos es el Museo Nacional de Historia Americana, y allí hay un área para esta exhibición sobre los campamentos. Y ahí ven que tiene la ropa de los que estaban en el 449, los japoneses que sirvieron en el 449, ven ropa de los guantes de jugar béisbol, las bolas, pintura, arte que han hecho japoneses, que hicieron los japoneses que vivían en los campamentos, crearon arte como esta pintura que ven a la izquierda. Eso, hay una exhibición ahí. Y además, los campamentos, hoy en día, todos ellos se consideran lugares de interés histórico, y la tierra donde estaban los campamentos la vendieron, los edificios fueron subastados, desmantelados, los vendieron, los muertos que murieron cuando morían en los campamentos los sacaron y les dieron a las familias para que se llevaran los muertos, pero con el tiempo los volvieron a comprar para convertirlos en lugares históricos, ¿no? El mejor conservado es el que les muestro acá, que es el de Manzanar. Cuando se fueron a crear los campamentos en los años 90, la gente se protestó contra los campamentos, que ahí no vive nadie, hello, ¿no? Pero hubo protestas porque de ambos lados. Los que vivieron allí decían, no pueden poner solamente una cosa ahí y ya, no, tienen que mantenerlo como era, que se vea donde vivían. Entonces lo que hicieron, de hecho, fue crear algunas casitas como las que ellos tenían, recrearlas para que la gente que visita pueda ver cómo era, que era el campamento, porque si no, ver el campamento, ven ese obelisco ahí, ¿qué quiere decir eso? No dice nada, ¿no? También hubo los americanos se resistían a que los llamaran campos de concentración por razones obvias. Los estadounidenses dijeron que los iban a destruir si construían edificios, los destruirían. Hubo muchas amenazas y hubo un hombre que condujo 322 kilómetros para orinar ahí en el rótulo. Imagínense si tenía odio ese hombre que condujo el auto 322 kilómetros solo para orinar en el rótulo del campamento. Con todo y la presión, se creó, y ya ven que tiene una de esas barracas, las rehabilitaron, que construyeron una, usando el modelo de las anteriores, reconstruyeron una de las tablas, de esas torres de observación, y crearon un pequeño museo, ¿verdad? Por lo menos en Manzanar, que era el más grande. Y desde el año 69, los japoneses americanos, muchos de ellos, ¿verdad?, en Estados Unidos, peregrinan hasta este lugar desde el 69. Es el último sábado de abril, ¿verdad?, en conmemoración del día en que fueron expulsados de sus casas, ¿no? Y se ven ahí y recuerdan ese pasado. Interesantemente, desde el día del 11 de septiembre de 2001, cuando empezó la islamofobia en Estados Unidos y los musulmanes empezaron a ser atacados, tal como habían sido atacados los japoneses, musulmanes americanos empezaron a unirse ese último sábado de abril junto con los japoneses y a compartir ese día con ellos, porque compartían la experiencia de ser odiados por su origen, ¿no? Así que es una historia terrible, ¿no? Muy fuerte, pero es la verdad. En el año 2006 se aprobó una ley con George W. Bush, creando fondos para que esos lugares, que se le llama ahora lugares de confinamiento, como en término medio, hay lugares de confinamiento de japoneses americanos, puedan mantenerse, porque los crearon, pero no les dieron presupuesto. Entonces tenían que hacerlo con donaciones. Entonces ahí les asignaron 38 millones para la preservación y la interpretación. ¿Qué quiere decir la interpretación? Bueno, la creación de cosas como las que les muestro acá. Libros, novelas gráficas, películas, documentales, todas estas cosas que ayudan a entender lo que pasó. Eso es lo que es dinero para la interpretación. El dinero lo administra y los campamentos están bajo el Servicio de Parques Nacionales y el Servicio de Vida Silvestre, y hasta ahora, en realidad, aunque asignó
38 millones, solo han otorgado fondos a 22 propuestas por unos 3 millones y punto 15. Capaz que no han presentado suficientes proyectos desde el 2006, no sé la razón, pero ha sido muy poco de eso lo que se ha en realidad utilizado. No sé decirles el por qué. Y esa es la historia de lo que pasó en Estados Unidos. Eso se los mostraba porque ahora vamos a ver, no sé si, pero bueno, puedo enseñar un poquito de esto. Lo que estaba haciendo la Alemania antes de Hitler, incluso antes de Hitler. Y les cuento un poquito. Bueno, quizás creo que me da unos minutitos y lo termino, un poquito de esto. Esto que ven acá es Renania, lo que ven aquí con las rayitas, ¿sí? Es la Renania. Era ese terreno que colinda con Francia y que está separado por el río, ven el río que pasa por aquí, incluye el río Rin. La Renania había sido ocupada en el 1923, en el periodo entre guerras, cuando Alemania decidió no pagar más sus reparaciones. Recuerdan que ellos tenían que pagar todo ese montón de dinero en marcos de oro y deciden que no pueden pagar más y no pagan más porque estaban en crisis ellos mismos. Y entonces Francia aprovecha y se le mete ahí en la Renania y la ocupa militarmente. ¿Por qué el interés? Porque es un área industrial y la pueden explotar para su beneficio económico. Claro, los franceses estuvieron ahí entre el 23 y el 25, solo esos 2 años, porque hubo una presión internacional fuerte, sobre todo de los antiguos aliados, de que, ok, ya no, estamos provocando demasiado a Alemania, vamos, ya, tuviste 2 años, ya te puedes salir. ¿Y qué pasó? Que los franceses no querían mandar franceses ahí, porque había que a los soldados franceses les pagaban más. Entonces deciden traer gente de sus colonias como soldados para que sirvan como soldados en Renania. Y son ellos los que hacen la ocupación. Entonces, ¿de quiénes estamos hablando? Estamos hablando de gente de Madagascar, que son árabes, de Marruecos, que son todas colonias de Francia en ese momento, de Senegal en África y Algeria en el norte de África, Túnez en el norte de África y Vietnam, que está en el sureste de Asia, ¿no? ¿Qué pasa? Estas personas son entonces africanos, árabes y vietnamitas, no son blancos. Y vienen todos estos soldados entre esos años. Ya estaban sirviendo desde antes, ¿ves? Pero en el 25, desde el 23 y el 25 están en Renania. ¿eh? Y las fotos que ustedes están viendo acá, que les he puesto, que he conseguido algunas, son las de las mujeres alemanas que se enamoraron y tuvieron romances, no se podían casar, no se les permitía por la diferencia racial, pero sí tuvieron romances con ellos y ahí las ven. Aquí este es obviamente este es como un hindú, parece, o algo así, o vietnamita, no sé, y acá 2 africanos. Y ahí empieza toda una propaganda cuando los alemanes se dan cuenta de que están ocurriendo estas relaciones, que hay que cortar las relaciones. Y utilizan una propaganda basada en lo que ellos le llaman la vergüenza negra. Y presentan que es una humillación de los franceses lo que le han hecho los franceses. O sea, los franceses nos han humillado enviándonos a estos subhumanos, ¿no? Esto es un crimen espiritual, es lo que ellos dicen. Entonces empiezan a usar en toda esta propaganda que se usa en esa región, esas imágenes de bestias salvajes como la que ven acá, que violan a las mujeres alemanas, como se había usado los japoneses, como los estadounidenses pusieron a los japoneses, pues aquí es a los africanos mayormente. Ahí los ven. Se presenta como una desgracia racial. Esta dice, no se puede ser amigos tampoco. Esta dice, resultado, pérdida de orgullo racial. No se puede uno amistar con esta gente. Mire, ese es muy famoso, ese póster de Jumbo. Jumbo era como se le llamaba a los negros, los Jumbo. Y ahí lo ven profanando mujeres alemanas, ¿no? Así que fíjense que esa propaganda es bien sexualizada, como la que vieron antes contra los japoneses en Estados Unidos. Y acá, no, ahí va. Entonces, ¿qué pasa? El problema es entonces que de esas uniones nacen bebés. ¿Y qué pasa? Que esos bebés
no son africanos, son mitad africano, mitad alemán. Entonces hay que preservar lo alemán que hay en esos bebés. Son ciudadanos alemanes también, porque sus madres son alemanas. Se les llama Rhineland Bastards, los bastardos de Renania. Eso es lo que quiere decir Rhineland Bastard. Para mucha gente es una humillación que estén ahí porque representa que lo que le han hecho a los franceses de quitarles la tierra, todo eso que pasó. En el 1923 ya había, desde el primer año, ya había unos 500 bebés de estos. No se sabe exactamente cuántos llegaron a ser, solamente hubo ese registro. Se discutió qué hacer con estos niños y se decide que lo mejor es esterilizarlos, porque ya en vista de que son esas razas mezcladas horribles, hay que esterilizarlos para que no puedan seguir reproduciendo estos rasgos genéticos, podríamos decir. Así que sí va a haber una campaña de esterilización. Generalmente se hace cuando son más grandecitos, cuando ya están acercándose a la pubertad, esterilizarlos antes de que puedan salir embarazadas las niñas y los varones embarazar a alguien. Los médicos que participaron en la esterilización no fueron ajusticiados al terminar la guerra porque ellos usaron el clásico de que ellos seguían órdenes, ellos no tenían nada que decir. Hitler dijo en Mein Kampf sobre los franceses: ese pueblo que cada vez está más al nivel de los negros, y con ello pone en peligro calladamente la existencia de la raza blanca en Europa, porque la contaminación que provoca el flujo de sangre negra en el Rin responde tanto a la sed de venganza sádica y perversa del enemigo de siempre de nuestro pueblo, como al frío cálculo del judío, siempre el judío, que infectando la raza blanca con la sangre de una humanidad inferior sentará las bases de su propia dominación. De alguna manera metió al judío en Francia como parte de esta estrategia de humillar y de destruir, contaminar la sangre de los alemanes. Así lo presentó él en Mein Kampf, que él la escribe alrededor del 25, de 1925. Y bueno, acá se los puedo buscar luego, pero igual puedo terminar aquí porque igual les robo un montón de tiempo. Es un pequeño, parte de un documental, pero es solamente lo cortito. Ich wusste schon, dass sein Vater ein vietnamesischer Soldat der französischen Rheinarmee war. Das wusste ich schon. Aber das wurde so hingenommen, wie das halt eben ist. Ne? Er war ein uneheliches Kind und Gott, da gab es einige von. Ne? Also hier sind koloniale Untertanen, die über ein europäisches, ehemaliges koloniales Herrschervolk jetzt Autorität ausüben können. Und das wird wahrgenommen als extreme Erniedrigung. Die Bevölkerung in Europa hatte auch ein Bewusstsein, dass es wichtig war, weiß zu sein und weiß zu bleiben. Diese Kinder haben einen schweren Stand, denn sie sind die Erinnerung an die Kriegsniederlage,
Sie sind die Erinnerung an die Besatzungsmacht Frankreich. Diese Sterilisierungen wurden ja vorgenommen unter der Rubrik irgendeine Untersuchung. Er hat sich niemals, das weiß ich, er hat sich nie darüber geäußert. Und solange ich ihn kannte, wusste ich das nicht. Ahí lo dejo. Los que se hacían generalmente para, mira yo loca, para hacerles la ópera, lo que se hacía era, le ponían rayos X directamente sobre los órganos genitales en gran fuerza, ¿no? Mucho de eso, y así era como los esterilizaban, a las niñas y a los varones. Así no tenían que abrirlos, no era una cirugía, pero en realidad les dejaban todos y los esterilizaban con eso. De hecho, ese sistema de esterilización se propuso también para los judíos, no los judíos 100%, sino a los que eran que eran mezclados, los que eran parcialmente judíos, para darles una oportunidad de seguir viviendo porque eran parcialmente alemanes. Fíjense que tenían siempre esa distinción. Si uno de los padres era alemán, entonces había que tratarlo diferente. Este es diferente porque tiene parte de alemán ahí. Entonces a esos se les permitía vivir y hacer vida normal siempre y cuando aceptaran la esterilización. Y ya después se hace más abiertamente. Pero esto se hacía originalmente a los niños de acá, de Renania, era sin que en realidad no era algo conocido que estaba pasando. Se daban cuenta después que pasaban los años y no podían tener hijos. Generalmente, pero sí había récords. Y luego que termina la guerra, están las historias médicas donde aparece lo que se le hizo, que sí se hicieron los procedimientos. Así que se sabe hoy en día. Eso tenían los alemanes, que tenían récord, llevaban historia, llevaban todo escrito, todo muy en detalle, y por eso es que sabemos muchas cosas. Si no, pasaría como con el genocidio armenio, que se tiene muy poca información. ¿Por qué? No se hicieron anotaciones, se hizo todo así sin que quedara evidencia, y ahí les ha costado mucho trabajo traer el tema por la falta de evidencia. Imagínense si se niega con toda la evidencia que hay gente que lo niega, imagínense con el armenio, que tiene la dificultad de conseguir evidencia de lo que ocurrió, y son poquísimas las fotos que hay. Y son mayormente las que yo he visto, por lo menos, son las que están a la vista por ahí en el internet, son de ellos caminando en línea, abandonando sus tierras, pero no siendo atacados ni nada de eso. Con los alemanes, que les voy a mostrar poco porque a mí no me gusta ser demasiado morbosa, pero hay montones de videos de matando gente, y ahí lo estamos viendo ante las cámaras. Eso no existe con los armenios. Y con otros, el genocidio de los Hutus y los Tutsis, ¿cómo es? Ruanda, ese también muy difícil. Claro, en ese caso, como ocurrió y eran tantos, fueron 1 millón de muertos en cuestión de unas pocas semanas, no había manera de ocultarlos. ¿Cómo tú escondes 1 millón de gente muerta eficientemente? O sea, en pocas semanas no hubo manera, y ahí quedó evidencia que sí hay fotografía. Sí. Pero sí, muy triste todo, ¿no? Así que con esto, ahora ya ven que la próxima clase vamos a empezar lo que yo les había dicho que venía pronto, que era lo de la eutanasia organizada, el servicio organizado de eutanasia contra las bocas que había que alimentar, que eran las personas que tenían impedimentos físicos o emocionales, y de ahí entramos con el holocausto.
como yo les dije, no vamos a entrar en súper detalle, excepto las cosas que me parece que puedan ser más novedosas, ¿no? Porque yo estoy segura, porque ya he visto que a ustedes les gustan las películas, los documentales, todo eso, de que todos tienen, o sea, no tengo que decirles lo que fue, la generalidad la saben, la cuestión es ir viendo lo más curioso, interesante, cosas nuevas que capaz que no conozcan. Y vamos también a, antes que eso, voy a volver un poquito otra vez para repasar antisemitismo, ¿verdad? De qué es, desde cuándo, todo eso un poquito para volvernos a poner en sintonía con la cabeza de los alemanes, que es lo que yo quiero que también entiendan, que es la parte difícil, porque es fácil para todos identificarnos con los judíos, porque, por supuesto, la compasión nos mueve. Pero hay que también, para entender, hacer el esfuerzo de ponerlos en la cabeza de los alemanes para entenderlo desde el otro punto de vista. Mucha gente no puede, y yo lo entiendo, yo lo respeto totalmente, ¿ok? Pero voy a intentarlo, que ustedes también puedan, los que puedan, ver ese otro punto de vista. No es justificarlo, sino entenderlo. ¿Qué era lo que ellos estaban, qué tenían en la cabeza? Porque no eran locos, era que tenían otra programación. Todos tenemos la programación que nos dan nuestros padres, las escuelas, las propagandas que leemos, todo eso nos ponen una programación aquí. Y ellos tenían una programación, por suerte, distinta a la que tenemos, me imagino, nosotros acá. ¿Okay? Así que es difícil ponerte en esa cabeza del otro. Pero a mí me parece que es bueno por lo menos intentar. ¿Ok? Así que no piense que es que estoy justificando nada. Estamos hablando de que hay que tratar de entender, porque así, si no entendemos lo que tenían en la cabeza, no lo vamos a ver, las señales cuando están apareciendo, que están apareciendo, ¿okay? Como vamos a ver al final del curso. Y si vemos cómo fue funcionando la cosa, entonces podemos ver, cómo es que la cosa empieza suave, nunca es pan. Y cómo podemos identificar eso y evitar que las cabecitas normalicen lo que normalizaron los alemanes, básicamente, lo que les quiero. Ese es el mensaje general. Magali, tienes una manita ahí, dime. Te hago una pregunta. Sí. ¿Vamos a hablar algún momento del genocidio del pueblo judío por Stalin? No, eso no, porque eso es previo. Eso fue previo. Y tú dices... Sí, yo sabía. Ajá, por eso. Pero y yo no habla. En general no se habla mucho. Es increíble. En este sí, país fundamentalmente no se habla. ¿Sabes qué pasa? Que es que hay pocos libros traducidos al inglés y al español de historiadores que hayan estudiado esas cosas. Es una pena porque los registros muestran que fueron muchísimos más los judíos muertos por... Sí, los pogroms. Y hubo en otros países también de la región. Hubo otros pogroms. Sí, en España hubo también antes. O sea, pero claro, en el caso de la Unión Soviética, Rusia, hoy en día, el problema es que el idioma, son pocos los libros que se traducen. Muy pocos que se traducen. Y además, si un historiador, por ejemplo, estadounidense, uruguayo, puertorriqueño, quiere ir a averiguar, todo está en cirílico. Tú tienes que conocer el idioma cirílico para tener acceso a los documentos. Entonces, siempre me llamó la atención. Entonces, voy a preguntar porque es una cosa tan... Es un tema, eso y la Guerra Fría, por supuesto. No sabemos mucho lo que estaba pasando en el otro lado por esa misma razón. Exacto. Muchas gracias. Sí, bueno, buena semana para todos. Gracias. Excelente. Esos temas como lo que planteaba recién la compañera, lo que tú decías, ¿pueden ser tratados en otro curso? Bueno, yo no soy experta en Rusia, yo no me atrevería a enseñar historia rusa. Eso ahí yo no me atrevo. Yo me atrevo historia de Estados Unidos, que es lo que yo conozco, que la he estudiado por muchos años, Caribe, historia del mundo en general, o sea, la historia de las civilizaciones del mundo, lo hago muy bien esa. Digo, esa sí me dio una patada, decimos en mi país, cuando uno dice algo bueno de uno mismo. Pero me preparé bien, quiero decir, me preparé bien porque he estado en la India tomando cursos, tú sabes, he tomado cursos del mundo de los musulmanes, y conozco más de esas cosas, pero de eso me reconozco que soy bastante ignorante.
de eso. Pero igual tendremos muchas cosas para hablar, de muchos temas. Sí, hay otros temas, y capaz que alguien más en UNI3 aparece que sí trabaja el tema de la Unión Soviética, Rusia, el imperio anterior, todo eso, que es muy interesante, sin duda. Yo he leído cosas, pero no me atrevo. O sea, atreverse a uno enseñar es otro tema. Algo, sí, no me atrevo. Gracias. Ajá. Con estos temas es un infierno la cantidad de cosas que hay, ¿no? Esto es como un árbol, digo, te vas dirigiendo para todos lados, digo, como que nunca termina, ¿no? Sí, antes me han preguntado estudiantes, no podemos hacer una de la Primera Guerra Mundial. Bueno, tendría que ponerme yo a estudiar bien, ¿verdad? Porque no les, o sea, conozco cosas, pero o sea, si uno va a hacer un tema de un curso, hay que saber. Tema de verano, vas a tener que estudiar en verano. No me vuelvan con eso, no me pongan loca con eso. Pero tengo otros temas, así que yo sigo enseñando otras cosas que de las que me siento muy Tenemos segura. para seguir hablando. Sí, muy genial, segura. Ligia, muchas gracias. ¿Cómo no? Bueno, ¿alguien más, dudas, comentarios, no? Ok, bueno, pues estén bien, ¿ok? Y gracias. Nada, seguimos viendo, nos vemos el martes, ¿ok? Chao, chao. Gracias, Ligia. Bueno, chao, gracias. Chao. Saludos. Okay.